Es un enorme placer recibir a Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación. Eugenia, bienvenida como siempre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Parece que un poquito cortado, ¿no? ¿Me escuchás bien vos? Sí, sí, es perfecta la conexión. Bueno, ahí está. Bueno, qué alegría hoy en un día tan particular, tan blanco y celeste. Tan No sé blanco si viste, usé la escenografía, blanca y es celeste. lo que me parecía que tenías un filtro, pero está así muy, muy argentino el tema. Me encanta porque nos ven Claro, en el exacto. exterior y que sepan cómo estamos festejando todavía, ¿no? Sí, 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 muy contentos, sí, sí, sí. Bueno, eso Así produce... que bueno, No, decía que eso produce ¿sí? bienestar, ¿no? La alegría produce un estado de bienestar, pero qué sé yo, después que pasen los días de la euforia de Argentina, eh, la gente te vuelve a consultar en tu terapia, ¿no? De biodescodificación sobre cómo resolver temas que tienen que ver con los síntomas. Sí, qué gran oportunidad de aprendizaje, ¿no es cierto? También la experiencia de ayer, porque como vos bien decís, genera bienestar, ¿no? ¿Cuántas aristas tiene el tema para reflexionar? Pero bueno, desde la biodescodificación lo primero que obviamente me despierta, ¿no? Es justamente cuando uno dice qué emoción, ¿no? Ajá. Y obviamente en esta situación estamos hablando de emociones altas, porque también son emociones, la alegría, ¿no es cierto? La felicidad, la paz, eh, el amor, la euforia de alguna manera y como tal, obviamente hay que disfrutarlas, hay que darles la bienvenida y saber que no tienen que estar en situaciones justamente excepcionales, ¿no? Justamente permitirse sentir, ¿no? Estas emociones altas, al igual que nos permitimos sentir las emociones bajas cuando estamos frente a un síntoma, cuando estamos frente a un conflicto y entonces aparece la angustia, la tristeza, ¿no es cierto? El miedo, la ira, el enojo. Por supuesto que ayer durante el partido hay una mezcla de emociones, porque obviamente quién no transitó momentos de angustia, detrás de esa angustia el miedo, ¿no es cierto? La expectativa que uno pone. Y así que, bueno, es muy importante rescatar que uno puede aprender a gestionar las emociones y saber que cuando transitamos estados de emociones bajas, podemos incorporar recursos. Siempre hay que darle lugar a la emoción, a lo que nos sucede, ¿no? Y al darle lugar, podemos aprender a percibir lo que nos sucede desde otro lugar, incorporando justamente herramientas o recursos que nos saquen del estrés, que nos saquen del malestar y nos brinden este bienestar y transformar el miedo en amor, la tristeza en alegría, el enojo en calma, en paz. Así que bueno, allí hay un gran aprendizaje, no es excepcional, lo podemos aprender en cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa? También me parece, sí, te escucho. No, te quería preguntar, ¿qué pasa cuando nos etiquetamos con un síntoma? Claro, ¿qué pasa cuando nos etiquetamos con un síntoma? Soy hipotiroideo, soy diabético, sufro depresión alta. Etiquetarnos con un síntoma, al igual que etiquetarnos como con una característica también, ¿no? Soy alegre, soy ansioso, soy depresivo, soy inflexible, no sé, cualquier característica, al igual que un síntoma, nos estamos hablando nosotros, es decir,
nos estamos poniendo, como vos decís, una etiqueta, como una marca registrada, que queda patentada como rasgo de nuestra personalidad, de manera tal que nos identificamos, ¿viste? Usamos este soy. Entonces, en ese caso, esto va quedando grabado en nuestra mente subconsciente, porque las palabras tienen vibración, y así como nos hablamos, sentimos, seguramente vamos a actuar en consecuencia con eso, y eso va quedando grabado en nuestra mente subconsciente y pasa a ser parte de nuestra personalidad. Entonces, es muy difícil después salir de cambiar ese estado, ¿no es cierto? Esa como característica. En cambio, si decimos transito la condición de hipotiroidismo, transito la condición de presión alta, transito la condición de ansiedad. Al decir transito la condición, le estoy dando una característica de justamente provisoria, sería transitoria, ¿no? Como si fuera un viaje. O sea, viajo Claro, en la en condición tránsito. claro, en tránsito. Entonces, de esta manera me permito aceptar que eso no es característica propia mía, ¿no es cierto? Sino que es una condición que aparece y que elijo transitar, ¿no? Que mi cuerpo me está mostrando algo, o si en caso de una característica, digamos, de rasgo de personalidad, bueno, algo siempre de lo que puedo aprender, ¿no? Es decir, podré convertir esa característica en una condición diferente, podré reconocer en esa característica una sombra que puedo convertir en luz, puedo reconocer en esa sintomatología la señal de mi cuerpo de que me está hablando, y entonces puedo investigar la causa, y al investigar la causa puedo tomar conciencia de qué tipo de conflicto estoy transitando, si tuve un conflicto de territorio, si tuve un conflicto de supervivencia, si generé un síntoma, mi cuerpo generó un síntoma para protegerme de algo o de alguien, y entonces justamente me permito la posibilidad de ver en eso, en ese síntoma, en esa característica, un aprendizaje, una enseñanza. Entonces dejo de etiquetarme, dejo de juzgarme, dejo de creerme que, bueno, y soy así, ¿qué voy a hacer? ¿No? Salir de esto, que es un estancamiento, que también ese estancamiento nos lleva muchas veces a juzgarnos, ¿no? Porque tanto si estamos parados en un síntoma, o si estamos parados en una sombra o en una característica de nuestra personalidad, que por ahí nos pone en conflictos o nos dificultan nuestros vínculos o nos ponen trabas en el camino, ¿no es cierto? Siempre hay oportunidades. El tema es cómo uno elija verlos. Si yo me conformo, y entonces en el conformismo entra el juicio, entra la crítica, entra la queja, o bien si elijo ver una oportunidad y entonces me empodero de eso, ¿no? Me pongo en el rol de responsable, de creador de mi propia vida, entonces convierto esa característica que está grabada ahí en la mente subconsciente, la puedo hacer consciente y convertirla en luz, convertirla en un recurso, convertirla en la posibilidad de desarrollar alguna habilidad, de aprender a vincularme de una manera distinta, de poner límites sanos, de observarnos, ¿no es cierto? Y bueno, ganar confianza en uno mismo, salir del juicio, ¿no? Así que bueno, importantísimo
tomar conciencia y prestar atención de cómo nos hablamos y qué nos decimos, porque nos convertimos en eso. Claro, el poder de las palabras. Lo que pasa es que vos estás hablando desde un enfoque adulto. ¿Qué pasa con los síntomas en los niños? Bueno, los niños, por ejemplo, entrevistas pasadas hablábamos de los síntomas que afectan la visión, ¿no? Y es muy común, me había quedado pensando, ¿no? Que los niños, muchos niños con anteojos, que uno dice, bueno, es muy común también escuchar, y es hereditario, bueno, los padres usan anteojos, bueno, en fin, a ver. Los síntomas en los niños, ya sea la visión o cualquier otro síntoma, nos está hablando de conflictos en su contexto, ¿no es cierto? En el contexto familiar, en el contexto inmediato, que es lo que el niño está transitando, ¿no es cierto? Si hay un niño que usa anteojos desde muy pequeño, es muy importante. Ahí no vamos a biodescodificar al niño, obviamente. Si hay alguna inquietud de parte de los padres para ver qué hay detrás de este síntoma, se atiende a alguno de los padres, ¿no? Desde cuándo empezó, desde cuándo usa anteojos, cuál es el contexto familiar, con mucha sutileza, ver si hubo alguna separación, ver si hubo roces o discusiones entre los padres. Es muy común el tema, por ejemplo, si usa anteojos, hay algo que el niño no está queriendo ver, entonces cree que se pone anteojos para ver si ve algo diferente, ¿no es cierto? Pero sobre todo lo que busca es protegerse de algo, de un contexto que le está siendo incómodo, ¿no es cierto?, hostil. Entonces, en ese caso, los padres no tienen que sentir culpa ni sentirse mal porque sus chiquitos usen anteojos, por ejemplo, o que se hagan, que se orinen en la cama, por ejemplo, que eso nos habla de que el niño está marcando su territorio. ¿Para qué? Para protegerse de algo o de alguien. Es como los perros, ¿viste? Cuando orinan, que marcan el territorio. Bueno, Claro. Los niños es igual. Ahí hay una amenaza que el niño percibe. Siempre real o imaginario, pero que la amenaza lo percibe como hostil, como amenaza, seguro. Entonces marca su territorio. A la noche, cuando se va a dormir, que encuentra alivio, me voy a dormir de alguna manera, ahí orina en la cama. Entonces, ahí hay que preguntarse, o los padres, en vez de sentir culpa o de cuestionarse o de echarse recriminaciones, ¿no es cierto?, o de recriminar a alguien que esté durante el día al cuidado del niño, es ver, bueno, a ver qué hay, ¿no? Sincerarse en este sentido de decir, ¿en qué ambiente le estamos brindando? ¿En qué ambiente está creciendo? ¿Qué podemos modificar para que el niño se sienta contenido, se sienta protegido, se sienta acompañado, ¿no es cierto?, se sienta en armonía, sienta que puede hablar en libertad, expresarse, y bueno, esto es lo que ocurre en los niños, ¿no? También, por supuesto, que están los shocks que se perciben durante el proyecto sentido, que es, o sea, ese impacto del que hablaba Hammer, ¿sí? El SBS, es decir, el momento de shock, de impacto, ¿sí? Que el feto percibe durante el embarazo. Puede llegar a influir, por ejemplo, si nace con un tema de vista, con una dificultad, incluso sin visión o sin audición, ¿sí? Puede tener que ver con un impacto. Por supuesto, el impacto lo recibe la madre, claramente, ¿no? Obvio, El shock claro. durante el embarazo lo recibe la madre. Pero ¿qué pasa? Puede que impacte en el feto porque fue en el momento en que el feto estaba, por ejemplo, desarrollando el sentido de la visión o el sentido de la audición, o
que esté desarrollando alguna parte de su sistema esquelético y entonces nace con algún tema en los huesos. Así que bueno, esto es mucho más profundo, pero lo menciono así como para tener que no es simplemente heredó tal condición, o sea, es más allá de lo genético, ¿no? Es epigenético, o sea, más allá de la genética. Tiene mucho que ver, los niños absorben lo que ocurre en el contexto. Mientras está en la panza de la madre, absorbe el contexto, es lo que percibe a través de la madre durante el embarazo, así que es vital cómo la madre transita su embarazo, en qué condición, si hay paz, si hay tranquilidad, si hay necesidades, si hay estrés, si hay dificultades, si hay soledad. Bueno, todo esto hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, en el caso de la madre cuando está embarazada, de que va a repercutir en el niño. Y bueno, y después lo mismo durante la infancia, ¿no es cierto?, de la criatura. Recién se podría llegar a hacer una sesión de biodescodificación directamente con el adolescente o pasada un poquito la adolescencia. A los 16 recomendamos, quizá un poquito antes, pero lo importante es que el adolescente tenga conciencia, por supuesto, y que haya decidido libremente, o sea, desde su libre albedrío, tomar una sesión, así como decide ir a terapia. No, tenés que tomar una sesión de biodescodificación, tenés que ir a terapia. No funciona de esta manera. Es decir, es importante que tenga conciencia de esto, ¿no? Es decir, voy a tomar una sesión de biodescodificación para acercarle al terapeuta este conflicto o este síntoma que estoy transitando. Y da mucho resultado cuando vienen desde ese lugar. La verdad que es muy... Y es necesario... Sí, tienen una apertura. Claro, claro, son esponjas. Claro, ¿viste? No, sin tanto prejuicio, sin tanta cosa. Entonces, cuando deciden, realmente vienen desde su libre albedrío, están muy abiertos. Y ayuda muchísimo, porque por ahí en la sesión surge que se permiten, como es hablar con ellos mismos, ¿no es cierto? Se permiten expresar algo que por ahí por temor y a los padres y por ahí por la condición de adolescentes y bueno, y los prejuicios propios de la edad y demás, se sienten muy cómodos, ¿no? Para poder verlo en sesión y tomar recursos concretos que le permitan sortear, digamos, ese conflicto, ¿no? O comprender sus síntomas, comprenderlos. Claro, es decir, que los oyentes y las oyentes que están escuchando tienen que interpretar que le pueden sugerir a sus hijos, obviamente, este enfoque, pero por otro lado, si está escuchando un chico de 16 años, ¿sí?, que a veces no se escuchan gente joven porque además la música de la radio, etcétera, el horario, y porque están buscando hiperconectividad todo el tiempo, ¿no? ¿Le tienen que avisar siendo menores a los padres que van a tomar una sesión? No se requiere ningún tipo, por eso ya pasado los 16 años tienen consentimiento. Perfecto. Así que sí. No, lo pregunto para que tengan conciencia, ¿no es cierto? Claro, exacto, de lo que están acercando y del por qué se están acercando, y por supuesto uno les explica en qué consiste la sesión de biodescodificación, se les pregunta si está tomando algún tipo de terapia sin invadir ese territorio, sin decirles, obviamente respetando esa elección, bueno, así que no, con total libertad y pueden concurrir y dan muchos resultados. Qué importante para las mamás que están embarazadas, que están escuchando, para las mujeres que están embarazadas, y no solo
el tema de la medicación, el tema de los médicos, ¿no? Que dicen tal o cual, sino qué influencia que puede tener un hecho que no afecte directamente al cuerpo, pero sí el entorno, Claro. desde lo que se dice, lo que se siente, lo que se piensa. Absolutamente, es decir, en todas las áreas, o sea, laboral, en su trabajo cuando está embarazado, o sea, tener en cuenta todo tipo de percepción, porque todo conflicto se genera o todo síntoma, y esto a su vez puede uno transmitírselo al feto a partir de la percepción, porque no es lo que ocurre, sino cómo yo percibo eso que ocurre. Entonces, les recomiendo mucho tratar de estar muy atentas, decir, ¿qué me pasa? ¿Qué me ocurre? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento en mi ámbito laboral si esa mamá está trabajando? ¿Cómo me siento en mi contexto familiar, vincular, ¿no es cierto? ¿En qué contexto? ¿Cómo me siento con el cuerpo? ¿Cómo me percibo a nivel corporal, mental y emocional? Estar atento si tengo algún estrés, si hay cansancio, si hay miedos, si hay angustia, no sentirse, no juzgarse el cuerpo, los cambios hormonales, aprender a aceptar los cambios hormonales. En definitiva es estar atento, ¿viste? No juzgarse, observar qué nos pasa, cómo nos vamos sintiendo, cómo vamos transitando ese proceso, qué preferimos, qué no preferimos. Yo sugiero no hablar de necesidad, porque la necesidad es escasez, es miedo, ¿no es cierto? Es qué elijo, qué prefiero, qué no prefiero, ¿no? Claro. Y aprender a aceptar lo que ocurre, aprender a decir que no, a pedir ayuda, a pedir acompañamiento, buscar generar los espacios que a uno le generan bienestar. Aprender a decir que Y sí esto, también. claro, por supuesto, Digo, también. lo Por que nos eso, cuesta, siempre ¿no? poniendo el foco. Claro, claro. Claro, exacto. Eh, Te ayudo o no, dejarlo, que lo hago yo, salir de aceptar, ¿no? Las oportunidades de ayuda, de acompañamiento, y y bueno, la estar pre- muy atento. Pero esto no solo la condición de embarazo, No, por diría que supuesto, todo, claro, claro. para Sí, 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 todos sí. y para todas. Hablando de etapas Y, pasajeras, coyunturales, estábamos hablando del embarazo. Ahora, algo estacional, las fiestas, producen y desde la emoción síntomas que son de estas semanas, digamos, de estas últimas 2 semanas del mes. Y sí, claro, muchísimas. Justamente es un poco esto que mencionaba recién, ¿no? Porque algunos los transitan con alegría, otros lo transitan con mucho nerviosismo, con mucho estrés, desde el dinero que tengo que invertir para hacer una reunión. Y uso la palabra, fíjate que usé invertir, pero en general se habla de gasto. Tengo que gastar un montón de plata o se gasta, y ahí estoy desde la escasez. Entonces, sugiero no hablar tengo que gastar, sino sugiero hablar desde, bueno, ¿qué inversión nos va a generar esto? ¿Qué inversión implica? ¿Cómo podemos hacer para distribuir la inversión de la reunión, de la fiesta? Podemos ver, ¿no? Entonces, después el hecho de sentirse cuando aparece la obligación de tener que ir a tal lugar o de tener que compartir con tal o cual persona. Bueno, aprender a transitarlo esto también. A ver, si me siento obligado, ¿por qué me siento obligado? ¿No? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Voy por lealtad familiar? En ese caso, ¿a quién? ¿Qué miedo escondo tras de esa lealtad? ¿Tengo miedo a que me dejen de querer, a dejar de pertenecer, a que me excluyan? Y ahí aparece el poder del clan, los mandatos del clan. Bueno, esas son grandes oportunidades para decir,
wow, qué oportunidad para soltar los mandatos, qué oportunidad para tomar conciencia de esas lealtades familiares inconscientes que uno va sosteniendo con el tiempo y que entonces lo lleva a hacer siempre lo mismo por miedo a dejar de pertenecer, por miedo a quedarse solo, por miedo a que no lo quieran, cuando hay 7.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Y otras tantas formas infinitas de transitar esta situación, de estas fiestas, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser de esa manera en un momento en particular, ¿no? Y no buscar la manera de reunirse, pero siempre desde el bienestar, en cualquier momento y no en un momento especial, ¿no? Después, quizá hay mucha gente que le genera angustia porque ya hay familiares que no están, o hay familiares que están lejos y entonces no se puede compartir. Bueno, ahí hay una gran oportunidad de aprender a aceptar, ¿no? Claro. La aceptación, esto que no nos permitimos. También es una época donde uno hace un balance. Y yo me preguntaba el otro día, ¿por qué uno espera hacer un balance en diciembre? La verdad que no es conveniente emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque lo hacemos en diciembre y a lo mejor expectativas que uno tenía no se cumplieron, no se dio de la manera que uno lo esperaba y se dio de otra manera. Entonces, por ahí nos juzgamos porque habíamos planificado 100 y logramos 30 y entramos en un juicio y sentimos que quedamos pendientes, nos procrastinamos. No, para nada. No hagamos balance. Y si lo hacemos, hagámoslo de una manera de decir, a ver, desde el lugar de la gratitud, de agradecer, ¿viste? De mirar la mitad del vaso llena en vez de mirar lo que nos falta, lo que nos faltó, lo que no tuvimos, lo que no logramos, lo que no alcanzamos, y pararnos desde un lugar de intención, ¿no es cierto?, hacia nosotros, hacia las diferentes áreas de nuestra vida, de crear, porque es en este momento, siempre es el momento presente, es el único instante real. Entonces, a ver, desde ahí, ¿qué intenciono, no? Hacia mí, qué intenciono en mis vínculos, qué intenciono en mi labor, qué intenciono con respecto a mi economía, qué propósitos tengo. Sí. De formular los deseos siempre en presente, en primera persona, y no tirarlos al aire así como recitando, no, realmente con esta intención, es decir, como sentir que ya ocurre, o sea, creerte merecedor, ¿viste? Creértelo, realmente, merezco, ¿no? Transito esta condición, o sea, y siempre en presente, sentirlo, vivirlo, en vez de quedarse con el, ay, no hice tal cosa, no logré tal otra. Bueno, Claro. Cada uno hizo lo que pudo, con los recursos que tuvo, y bueno, siempre creyendo para crear, ¿no? Seguir creyendo en uno para seguir creando. Y hablando de creer en uno, toda la audiencia que quiera tener una consulta contigo, tu vía de comunicación de WhatsApp, ¿cuál es, Eugenia? El WhatsApp, bueno, si están desde el exterior. Comunican del exterior, 54 9 11 5 655 10 56. Más 500. Y el Instagram... yo te hago el subtítulo. Sí, Roberto. Más 549 Gracias. 11 Gracias. 56 55 10 56. Aprovechamos para enviarle un saludo al querido Juan Bautista. Juan, gracias. Y el Instagram es... El Instagram es Euge Biodescodifica
Y después tengo el canal de YouTube, que ahí agradezco mucho a Juan, que justamente me ayuda con la edición, así que lo súper recomiendo. Y también Euge Biodescodifica, el canal de YouTube. Perfecto. Bueno, Euge, gracias por No, este momento lleno de gracias a bienestar, vos, Robert. ¿no? Y vienen ahora a Gracias. desearte, en nombre de los oyentes del equipo de FM Millennium, de Despertándote en tu sueño y en el mío propio, muchas felicidades para vos y para toda la familia y los seres que amás en estas fiestas, ¿no? Y Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Robert, por tu calidad de siempre. Mis deseos más sinceros para la radio también, por esta gran oportunidad, y a los oyentes por ser incondicionales, ¿no? absolutamente Y por sus incondicionales. consultas y por sus inquietudes, que siempre son bienvenidas. Así que muchas gracias. Te esperamos la Gracias. semana que viene, ¿sí? En el comienzo. Bueno. Dale. Bueno, Dale, bendiciones. un abrazo grande. Gracias, igualmente, gracias.